Bueno, pues como dije al principio, no estabais todas, pero bueno, lo vuelvo a reiterar, que la verdad es un gozo estar otra vez esta tarde con vosotras compartiendo la palabra de Dios. Y sí que es verdad que cuando Eva me pidió que hablara de Dios en los Salmos, como ella dice, es que es un tema tan extenso, la verdad que es que, y en tan poquito tiempo, pues he tenido que resumir bastante, pero me parece que es un tema tan fundamental en los tiempos que vivimos. ¿Sabéis por qué? Porque es que la gente tiene a nivel general un concepto totalmente equivocado y errado de Dios. Y por supuesto, si tenemos un concepto, una manera incorrecta de ver el ser de Dios, ¿no? Cómo es Dios, también va a afectar a nuestra relación con Él. Hay una cita de C.S. Lewis, el que escribió las Crónicas de Narnia, que me gusta mucho, que tiene relación y dice: si no estudias teología, el estudio de Dios, ¿vale? Su persona, esto no querrá decir que no tengas ideas acerca de Dios, sino que tendrás muchas, pero equivocadas. O sea que tenemos que conocer y profundizar en la persona de Dios, ¿no? Lo que Él nos ha dejado conocer y nos ha revelado. Ahora bien, cuando nos preguntamos ¿cómo es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Cómo conocerle? Yo creo que esta es la pregunta más trascendental, ¿no? que el ser humano se ha hecho a lo largo de la historia. Y entonces viene a mi mente dos respuestas realmente que parecen contradictorias, pero no las son. Una de ellas es que Dios es tan grande, tan infinito, tan glorioso, que es imposible llegar a conocerle en toda su plenitud. Pero por otro lado, las escrituras, ¿no? La palabra de Dios nos enseña que sí podemos conocer a Dios, pero solamente lo que Dios ha querido revelarnos de Él, que es muy distinto. ¿Veis? Entonces parece que se contradicen las dos respuestas, pero no es así. Mirar, el término revelar, que imagino que lo sabéis, significa como levantar la tapa, quitar la tapa de algo, sacar algo a la luz que estaba escondido. Dios, en un sentido, es un ser misterioso, pero Él ha querido quitar esa tapa, por decirlo así, y quiero decirlo con reverencia, porque sé que estamos hablando del ser de Dios, que es supremo, el Altísimo, y lo quiero hacer con todo el respeto y reverencia, pero es como si Él hubiera quitado la tapa y se da a conocer y sale a la luz y se revela a sus criaturas. Y creo firmemente que hay muchos más atributos y características de Dios que no conocemos y que conoceremos cuando estemos en el cielo, pero incluso en el cielo yo creo que habrá cosas de Dios, de su ser, que no podremos llegar a entender ni a conocer, porque si no, nos haríamos igual que Él, ¿vale? Y al fin y al cabo Él es Dios y nosotros somos sus criaturas. Por lo tanto, toda la Biblia, desde el comienzo hasta el fin, nos revela y nos habla de Dios, de su carácter, de su amor y cuidado por la creación y de ese amor especial por su pueblo, ¿no? Por sus hijos. Nos manifiesta todo el plan de salvación por la humanidad caída y pecadora. Y la palabra de Dios no intenta en ningún libro, en ningún versículo, demostrar la existencia de Dios. ¿Sabéis cuál es el primer versículo de la Biblia? Seguro que lo sabéis de memoria, ¿verdad? En Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Fijaos, no empieza dando argumentos el autor, que fue Moisés, para explicar la existencia de Dios, no. Lo da por hecho. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Toda la escritura nos habla de Él, como ya hemos dicho, pero como Eva, ¿no? Y su grupito de mujeres
están estudiando los salmos, que ya les queda poco para acabar, ¿verdad? Ya me ha pedido que me base solamente en los salmos. Pero mirad, es que cada salmo habla de Dios. Entonces tendríamos que estar hablando de Dios, de sus atributos, de su carácter en cada uno de ellos, y es imposible, ¿no? Entonces he tenido que resumir bastante. Sabéis que los salmos, por supuesto, para quien no lo sepa, pero creo que todas somos creyentes, pues es un libro del Antiguo Testamento que son oraciones, alabanzas, poemas, acciones de gracias a Dios, ¿no? Por los propios salmistas. Son varios los escritores, pero en especial el rey David. Así que lo que he hecho ha sido resumir algunos de los nombres, características y atributos de Dios en los salmos. Porque vuelvo a decir, es imposible, es para escribir un libro. Bueno, uno no, muchos. Entonces, el protagonista de cada salmo es Dios. No eran los salmistas ni la experiencia que estaban pasando. Es Dios y su trato con el autor de cada salmo. Así que voy a empezar hablando, he elegido algunos de los atributos de Dios. ¿Qué es un atributo? Un atributo es algo que es verdad de Dios. Es una característica que hace que Dios sea Dios. Y hay atributos que se pueden clasificar de dos maneras. Los atributos incomunicables de Dios, ¿vale? Que son intrínsecamente y exclusivamente de Dios y que no los puede compartir ni comunica con otros, como por ejemplo su eternidad. Nosotros no somos eternos, Dios sí, tuvimos un principio. Sin embargo, luego hay otros que son los atributos comunicables, que esos sí, por ejemplo, son los que Él nos puede comunicar. Él es amor, pero nos ha dado la capacidad a nosotros también de amar. Así que vamos a ver unos cuantos atributos y características de Dios, de estos atributos, tanto incomunicables algunos como comunicables. Vamos a ver en primer lugar que Dios es eterno. Es que para definir a Dios es imposible definirlo si no miramos cómo es Él. Es como querer conocer a una persona y decir, vale, ¿cómo es Eva? Es que tenemos que ir a sus características, cómo es, si es abierta, si es sociable, si es tímida, si es morena, si es rubia, si es buena gente, si no es, si se levanta de buen humor, de mal humor. Tenemos que ir a sus características, ¿no? A cómo es en su persona. Pues con Dios es lo mismo, no lo podemos definir en una sola frase. Por eso he hecho una selección, ¿vale? Mezclada de varios de las características, nombres y atributos de Dios. Entonces vamos a empezar con un versículo en el Salmo 90 y versículo 2. Salmo 92. Este es el único salmo que escribió Moisés y que está recopilado en el libro de los Salmos. Dice así: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Nos está hablando de su eternidad. Él ha existido desde siempre. No ha tenido un comienzo como nosotros, ni tendrá un fin. La verdad que es un concepto, por lo menos para mí, no sé para vosotras, pero es que es muy difícil de entender, porque mirar a vuestro alrededor. Es que no hay nada que no haya tenido un principio y que no tenga un fin. Ya sea de vida humana, vida animal o de naturaleza, o de las cosas que nos rodean. Todo ha tenido un principio y tendrá un fin. Entonces es tan difícil para nosotros comprender que Dios no ha tenido un principio, que Él ha estado desde siempre. Es que no cabe en nuestra mente finita, ¿no? Pero es así. Entonces, ¿qué implica su eternidad para nosotros? Pues que Él va a estar con nosotros aún más allá de la muerte y que nos ha prometido una vida eterna juntamente con Él, precisamente porque Él es eterno.
Fijaos que en este versículo cuando dice, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Esa expresión desde el siglo y hasta el siglo significa que no hay principio ni hay fin, que Él no ha sido creado como nosotros. Sin embargo, Él sí ha sido el creador, porque dice antes de que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo. Él lo ha formado, todo lo que existe, y nosotros somos parte de esa creación suya. Somos sus criaturas, en primer lugar. Así que nuestra esperanza está en que tenemos un Dios eterno que nos ha prometido vida eterna con Él, para siempre, en comunión perfecta. Y eso nos tiene que animar y alentar a seguir en esta vida, ¿no?, que está llena de tantos avatares, de tantos problemas y dificultades. Nuestra esperanza no está aquí, ¿no?, sino allí. Ya tenemos esa vida eterna segura, pero todavía no estamos disfrutando de ella. Un día lo haremos. Pasamos a otro atributo de Dios. Dios es omnisciente. Cuando habéis elegido el Salmo 139 para cantar, pues la verdad que ha venido como anillo al dedo, porque no hemos hablado, Eva y yo, de las canciones que ibais a poner, cómo el Señor pone en el pensamiento. ¿Por qué? Porque en los primeros 7 versículos, si tenéis la Biblia, en los primeros 6 versículos, perdón, nos habla de la omnisciencia de Dios, ¿no?, de este atributo. Vamos a leerlos. Dice así: oh Yahvé, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Yahvé, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Qué maravilloso, ¿verdad? La omnisciencia de Dios. ¿Qué significa esta palabra? Omnis viene del latín, que significa todo, todo. Y ciente, ciencia. O sea que Él sabe todo, toda la ciencia. Y no me refiero a ciencia de la naturaleza de estudiar, sino que lo sabe todo de todos y de todas las cosas. El pasado, el presente y el futuro. Todo lo que hago en cada minuto del día, Él lo sabe. Y no es un mero conocimiento superficial. Él conoce lo más profundo de nuestros corazones y nuestros pensamientos, nuestras palabras, antes de decirlas, como dice el Salmo, ¿no? Aún no está la palabra en mi boca y tú ya la sabes toda. Es que, ¿quién puede decir eso? ¿Cuántas veces las madres ¿no?, con los niños decimos, pero si es que te conozco, vamos, como si te hubiera parido? Y es verdad. Y sabemos cómo incluso van a reaccionar ante una situación u otra, cómo piensan, etc. Pero no sabemos más, nuestro conocimiento es muy limitado, muy pequeño. Pero Dios conoce nuestro pensamiento, incluso nuestras intenciones del corazón. A Él no podemos esconder nada. Todos los secretos de nuestro corazón están como un libro abierto delante de Él. ¿Y qué implica este atributo para nosotros? Que un día todo ser humano será juzgado por Él. Todo lo que hay en secreto saldrá a la luz. Todas las palabras que dijiste en secreto y en privado, pensando que nadie te oía, se conocerán. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Pero por otro lado, si tú eres una hija suya, si eres creyente, este atributo de Dios, por lo menos para mí, nos trae paz y consuelo. ¿Por qué? Porque Él te conoce. Él te conoce más que tú misma. Él conoce tus luchas, tus problemas, tus enfermedades, tus dificultades, tus tentaciones.
No hay nada que Él no sepa o conozca de ti. Y no hay nada que sea demasiado difícil para Él. Por eso el salmista dice que este conocimiento es demasiado maravilloso para Él. ¿Cómo no? No puede comprenderlo en toda su totalidad. Y esto nos trae consuelo, la omnisciencia de Dios, porque sabemos que estamos en las manos de un Dios que lo sabe todo y que nos conoce mejor que cualquier otro ser humano en este mundo. Por eso cuando nos acercamos a Él y le oramos y le pedimos, Él nos entiende. Quizás incluso hasta nuestros esposos hay cosas que no nos entiende, simplemente por ser varones, ni más ni menos, por ser diferentes a nosotros. Pero Dios sí nos conoce, ¿no? Y podemos venir a Él con toda confianza y descansar en Él. Pasamos a otro atributo, la omnisciencia, la omnipresencia de Dios. Omnipresencia de Dios. Y si tenéis la Biblia abierta, vamos a seguir leyendo en este mismo Salmo 139, del 7 al 12. Dice así: ¿a dónde me iré de tu presencia, de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Qué maravilloso, ¿verdad? La omnipresencia de Dios. ¿Qué quiere decir este atributo? Que Dios está en todo lugar a la vez y no puede estar limitado por el espacio. No puede. Yo estoy ahora mismo en el salón de mi casa. No puedo estar en la cocina a la vez, o en el parque, o en el local de la iglesia. Estoy aquí, estoy limitada en tiempo y espacio. Dios no. Por eso dice, ¿a dónde podemos ir que Dios no esté? ¿Es que acaso hay algún lugar donde Dios no está? Fijaos que David dice, si subo a los cielos o si pienso en lo más alto, Dios está allí. Pero si pienso en lo más profundo, en la muerte, en la sepultura, allí está Dios. Es que no hay lugar, no hay sitio, no hay rinconcito ni cueva profunda en este mundo que podamos escondernos de la presencia de Dios. Esto me viene a la memoria en el libro de Apocalipsis, cuando venga el Señor por segunda vez. Dice que aquellos que no le conocen se meterán dentro de las rocas y de las cuevas más profundas, diciendo, cubridnos de la presencia de Dios. Pero no será posible. Toda rodilla se doblará y tendremos que estar todos delante de Dios y dar cuentas. Fijaos que incluso dice que aun las tinieblas para Dios son como la luz del día. Nosotros necesitamos la luz y conforme va anocheciendo no vemos ni torta y tenemos que poner las luces, ¿verdad? Porque si no, no vemos, es imposible. Pero para Dios dice, las tinieblas son como la luz del día. Es que no hay nada ni nadie que se pueda esconder en su presencia. No hay ni un centímetro en todo el universo que Dios no esté presente. Es más, me atrevo a decir a la luz de la palabra que incluso Dios está presente en el infierno, pero solo su justicia y no su misericordia. De igual manera, este atributo nos tiene que traer consuelo, porque lo que hace es mostrarnos que no estamos solos, que Dios está con nosotros. Dios está en esa cama del hospital cuando nadie te puede visitar. Dios está en ese problema en el trabajo que no puedes compartir con nadie. Dios está cuando lloras, cuando sufres por un familiar o por tus hijos. Dios está ahí a tu lado. Y tenemos su promesa
¿no? El Señor Jesús nos lo dijo también, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin, ¿no? Y esa es su omnipresencia, está a nuestro lado. Y el Espíritu Santo está morando dentro de nosotros. Qué maravilla que el Dios creador del universo está con nosotros todos los días y no nos deja. Y vela por nosotros. Pasamos al siguiente atributo, la omnipotencia de Dios. Y seguimos en este Salmo 139, del 13 al 18. Dice así: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. La omnipotencia de Dios, o lo que es lo mismo, decir que Dios es todopoderoso. ¿Cómo es posible que de una célula microscópica, de un óvulo fecundado, puede salir y formarse un ser humano? Solo Dios ha diseñado que sea así. Él es el autor de la vida. Fijaos que aquí cuando habla en el 15, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Entretejer, ¿qué significa? Da la idea de mezclar, ¿verdad? Tejidos o mezclar lanas de distintos colores para tejer y hacer un jersey o una bufanda. Bien, Dios lo que hace es tejer los tejidos humanos, nuestros huesos, nuestros músculos, nuestros órganos, para crear una obra perfecta, el ser humano. Los ojos de Dios, dice, vieron mi cuerpo en gestación. ¡Qué preciosidad! Él es el que ha diseñado nuestro código genético. ¿Cómo íbamos a ser? Altos, bajos, rubios, morenos, con el pelo liso, el pelo rizado. ¿Cómo íbamos a ser de personalidad? Y en su libro estaban escritas todas estas cosas. Y no ha faltado ninguna de ellas para luego ser creadas y formadas. El salmista, igual que nosotros, no puede hacer otra cosa más que exclamar: cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, ¿no? Y la suma de ellos. Fijaos, sabéis que en 1 centímetro cúbico de arena, de granitos de arena, hay 8.000 millones de granos de arena en 1 centímetro cúbico. Y dice que los pensamientos de Dios son mucho más numerosos que la arena. Por eso se nos escapa. O sea, es un Dios incomprensible en toda su magnitud y totalidad. No podemos conocerle en toda su profundidad. ¿No se llena tu corazón de gozo y de gratitud al ver cómo es Dios y cómo ha pensado en ti y en mí? Este salmo nos muestra lo ignorantes que somos y lo grande y maravilloso que es Dios. Quizás tengas rasgos físicos que no te gustan, al igual que yo, pero recuerda que es Dios quien te ha creado así, con un propósito. Él es el gran diseñador. Por lo tanto, defendamos al no nacido. Tiene unas consecuencias, porque es obra y diseño del gran creador, de sus manos, obra de sus manos, de nuestro Dios. Los salmos nos revelan otros muchos atributos y características de Dios que, como he dicho antes, no podemos ver ahora por falta de tiempo, pero dejadme que mencione unas cuantas. Dios es el Altísimo, Dios es bueno, el glorioso, el grande, el inescrutable, Él es inmutable, es justo, es santo.
Pero ahora me gustaría que viéramos algunos títulos, algunos nombres que se le da a Dios en su trato con nosotros, ¿vale? Con los seres humanos y con su pueblo. Es muy interesante cómo los salmistas, todos ellos hablan en primera persona en su relación con Él, para que veamos que no es mera teoría, se dirigen a Dios como un Dios personal y cercano. Vamos a ver en primer lugar, Rey mío y Dios mío, estos dos títulos. En el Salmo 5 y versículo 2, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. En esta oración David clama y ora y se dirige a Dios como su Rey y como su Dios. Él es el que gobierna toda la tierra y todos los acontecimientos que están ocurriendo. Mirad, Él es su Rey y su Dios. Y eso lo que significa es que Dios es el soberano, que Él es el Señor del cielo y de la tierra y que no está sujeto a nada ni a nadie. Dios obra siempre y únicamente conforme a su buena y perfecta voluntad. Nadie, fijaos, nadie puede frustrar ni detener sus planes ni sus propósitos. Dejadme que salga un momentillo de los Salmos y os voy a leer un versículo de Daniel, ¿vale? Porque creo que lo clarifica mucho la soberanía de Dios. Dice, Él hace según su voluntad, fijaos, en el ejército del cielo, o sea, en este mundo paralelo que es invisible para nosotros, pero que existe en los cielos y en los habitantes de la tierra, aquí, en nuestro mundo. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¡Qué maravilla! Él hace su voluntad, lo que Él quiere, en el cielo y en la tierra. Y no hay nadie que le pueda decir, oye, ¿qué haces? Y de una manera incluso muy pequeña y muy burda, pero es como si una hormiguita pequeñita quisiera levantar su patita contra nosotros y decir, humano, ¿qué haces? Sería ridículo, ¿verdad? Nos reímos, ¿a que sí? Nos sale una sonrisa. Pues así es nosotros para con Dios. No hay nada ni nadie que pueda estorbar sus planes. Lo que Él decide y quiere, lo hace. Dios está sentado en su trono, gobernando y dirigiendo todas las cosas conforme a su voluntad. Por eso nos tiene que dar una seguridad tremenda de que Él controla todas las circunstancias de este mundo y que además es mi Padre y que Él es el Rey de mi vida. Entonces todo lo que pasa en nuestra vida, grande y pequeño, bueno o malo, Él está en control. Y eso nos tiene que ayudar a no desesperar, todo lo contrario, a descansar en Él. Y eso trae paz a nuestra alma, por lo menos a mí. Fijaos, si dice que ni un pajarillo cae a tierra sin su consentimiento, cuánto más nuestras propias vidas, que somos sus hijos y nos ha redimido y nos ha salvado. Así que cualquier cosa que te ocurra, Él lo ha permitido con un propósito para llevar a cabo su buena y perfecta voluntad en ti. Qué alegría, ¿no? Y qué gozo. Él es refugio y amparo de los más necesitados. En el Salmo 9:9 y en el 68 nos dice así, Yahvé será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. A ti se acoge el desvalido, tú eres el amparo del huérfano. Yahvé guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene. Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados. ¡Qué preciosidad! Su poder, que hemos visto antes, no está reñido con el cuidado de los más necesitados. Huérfanos, Dios es tu Padre. Viuda,
Dios es tu esposo y protector. A los desamparados, a los extranjeros, ¿cuántos tenemos, verdad? En nuestras propias iglesias y en nuestras ciudades, a los que no tienen a nadie, Dios te va a hacer habitar en familia. Porque la familia es la iglesia, somos los creyentes. Y nosotros tenemos una responsabilidad para los que vienen de fuera, que están solos. ¡Qué imagen de Dios! Él, como un padre o una madre amorosa, se preocupa y es tierno y cuidadoso y amoroso con los más necesitados, los huérfanos, las viudas, los pobres, los extranjeros. Él es nuestra fortaleza y castillo fuerte. Otro título. Salmo 18, 1 y 2. Te amo, oh Yahvé, fortaleza mía, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fortaleza de mi salvación, mi alto refugio. El rey David había sido librado en este salmo de la mano del rey Saúl, que lo quiere matar, lo quiere quitar del medio, ¿no? Por celos y envidia. Y solo tiene palabras de gratitud a Dios, porque Dios ha sido eso, su roca, su castillo, su libertador, su fortaleza, su escudo, su refugio. Fijaos que todas estas metáforas y nombres en cuanto a Dios son para referirse a Él, pero está en un lenguaje militar, de guerra, de conflicto. Pero fijaos que todo es un lenguaje, todas estas palabras de defensa y no de ataque. Mi roca, mi castillo, mi libertador, ¿verdad? De defensa. Mirad también que utiliza David el adjetivo y el pronombre posesivo, mi y mío. No es simplemente la roca, el castillo fuerte, el escudo, es mi roca, mi castillo fuerte, mi escudo, mi libertador. ¿Por qué? Porque estamos seguras en Él. Mirad, los castillos y fortalezas humanas nos van a fallar. Tarde o temprano, porque todos somos pecadores y fallamos. Pero nuestro Dios es un refugio seguro. Es esa roca firme, fuerte, que no se hunde. ¿Quién podrá levantar su mano contra Él? Aún el mayor ejército, cualquier bomba atómica que puedan tirar quien sea, cualquier país, si estamos con Dios, estamos seguros. Estamos en el lado de los vencedores. Lo sabéis ya, porque la historia ya está escrita. En Apocalipsis, la iglesia está luchando constantemente. Hay problemas, hay enemigos por todos lados que nos rodean. Pero es que ya hemos vencido, no por nuestras fuerzas, sino por Él, que es nuestro castillo, es nuestro vencedor, es nuestro Salvador. Otro título que Eva también ha mencionado antes, Él es nuestro pastor. ¿Cómo no ir, verdad, nuestra mente a qué salmo? Al Salmo 23. No lo vamos a leer por amor al tiempo, creo que todas lo conocemos casi de memoria. Es el salmo más conocido, incluso entre los no creyentes, y se lee mucho en los funerales, ¿verdad? Y cuando vemos películas de funerales, pues siempre mencionan y salen este salmo, ¿verdad? De Jehová es mi pastor, nada me faltará. Qué poema y qué canción tan preciosa, ¿no? Este salmo es la experiencia de peregrinaje de un creyente en relación con el pastor, que es nuestro Dios, nuestro Señor, hasta que llegue al cielo. Y en los primeros versículos nos habla de la relación que tiene esta oveja con su pastor. El pastor le ha prometido que nada le va a faltar. La oveja por naturaleza sabemos que es un animal pues muy tonto, muy torpe, ¿verdad? Enseguida se distrae y se pierde, pero ahí está el pastor, que las conoce a todas por nombre. Es que las conoce y las llama y las silba y las trae, ¿no? Con su vara, con su callado. Dice que les va a dar alimento, pasto verde, descanso.
las llevará a aguas tranquilas de reposo. Podemos imaginarnos esta imagen, ¿no? Como una foto apacible de una oveja con su pastor, ¿no? Comiendo de esos pastos verdes. Pero el Salmo sigue con otra escena totalmente diferente. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Mirar, nadie nos va a poder acompañar en este viaje de la muerte cuando nos llegue. Solo el buen pastor nos podrá acompañar, cruzando este río y llevándonos a la otra orilla. No sé si habéis leído El progreso del peregrino de Bunyan, os lo aconsejo. Fue uno de mis primeros libros que yo leí de jovencita cuando me convertí. Y en el último capítulo, ya en el peregrinaje de un tal cristiano, claro, se refiere al verdadero creyente, tiene que cruzar ese río de sombra, de muerte. Y parece que hay remolinos y hay corriente y le llevan, porque la muerte es nuestro último enemigo. Pero hay ángeles que nos cogen de la mano y nos llevan y nos ayudan. Y a la otra orilla está el Señor esperándonos, llevándonos, extiende la mano y nos saca para darnos esa bienvenida amplia y gloriosa al reino de los cielos. ¿No es maravilloso? Y ese es nuestro buen pastor. Y en el Nuevo Testamento sabemos quién es nuestro buen pastor, ¿verdad? Es nuestro Señor Jesucristo, que Él dio su vida por las ovejas. Y las ovejas oyen su voz y le siguen. Y ahora ya estamos disfrutando de esa relación con nuestro buen pastor. Pero estaremos un día allí en el cielo disfrutando de esa presencia suya, porque ¿sabéis cómo acaba el Salmo? Con una fiesta, con un banquete. ¿Dónde? En la casa del Señor. Y moraré por siempre, por toda la eternidad. ¿No es precioso? Son las bodas del Cordero que nos están esperando ahí para cuando el Señor nos llame a su presencia. Él es nuestra salvación. En el Salmo 68, 19 dice así, bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios el Dios de nuestra salvación. Yahvé es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Yahvé es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Estos versículos son un clamor de un creyente que tiene temores, que tiene miedos y dudas, pero que reconoce que Dios es su salvación. Y no se refiere únicamente a la salvación física del cuerpo, de que le va a librar de sus enemigos, sino que se refiere a la salvación de su alma. Solo Dios puede salvar a pecadores como nosotros. Solo Él es nuestra salvación. Y por si estos versículos no quedan lo suficientemente claro, ahora veremos cómo Dios es el único que puede perdonar nuestros pecados. Dios es misericordioso y perdonador. En el Salmo 32, del 1 al 2, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Yahvé no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. David lucha con su pecado, sabemos que él pecó, mintió, adulteró, asesinó, engañó, quiso ocultar su pecado. Pero hubo perdón y esperanza para él, ¿no? Cuando se arrepintió. Bienaventurado, dichoso, feliz, aquel cuyo pecado ha sido perdonado. David quiso ocultarlo por un tiempo. Él pensaría, nadie me ha visto, nadie sabe de mi pecado, pero Dios sabe. Es curioso, en ese pasaje, en Primera de Samuel, dice que Dios vio y le desagradó lo que David había hecho. Dios ve. Y el pecado trae culpa y rompe relaciones, pero al confesarlo
nos libera y restaura relaciones. Nos quita un peso de encima. El perdón es quitar esa carga, ¿no? Y vuelvo al libro del progreso del peregrino. Cuando peregrino lleva una mochila que simboliza la carga de sus pecados y llega hasta los pies de la cruz de Jesús y mira a Jesús con fe y con arrepentimiento, dice que al instante esa mochila que llevaba de sus pecados se le cae. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento nos libera, nos quita la carga. Esa carga y esa deuda que teníamos con Dios ha sido pagada y hay restauración con Dios y con los demás. Y solo Dios puede tratar con nuestro pecado de esa manera. ¿Cómo lo hizo? En su Hijo, muriendo en la cruz y cargando con nuestros pecados. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Confesaré mis transgresiones a Yahvé y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Lo veis? El que Dios sea misericordioso lo que quiere decir es que Él no nos trata conforme merecemos, sino al revés, que nos da de ese don que no merecemos, de esa salvación que nosotros no merecemos. Nosotros por nuestros pecados merecemos el castigo y de manera eterna, pero Él en su misericordia y amor para con nosotros, pues hizo y diseñó un plan de salvación que vendría y enviaría a su propio Hijo. De manera voluntaria Él se ofreció también para cargar con nuestros pecados en la cruz. Y si te arrepientes de tus pecados de todo corazón, tienes salvación, tienes perdón, porque Él lo ha dicho, es una promesa. Si confiesas tus pecados, yo perdonaré la maldad de tu pecado. Qué paz, qué salvación, qué perdón, qué libertad nos trae Dios. Mirad, hay mucho más que se puede decir, pero por amor al tiempo lo tengo que dejar aquí, pero dejadme que acabe con una pequeña aplicación a cada una de nosotras. Mirad, son solo unas pinceladas, como a mí me gusta llamarlas, lo que os he dicho. Hay tanta riqueza en los salmos. Ponerlo como unos deberes para este verano. Leer todos los salmos de nuevo, como hice. Intentar buscar nombres, títulos, atributos de Dios. No vais a tener papel. Yo llené muchos folios. Es que era imposible, por eso tuve que resumir tanto. Pero es que es incalculable. Es como que te quieres meter en el fondo del mar y cuanto más te metes, más profundas son las aguas, ¿no? Porque es que es imposible conocer a Dios en toda su totalidad, como hemos dicho, ¿no? Ahora bien, ¿cómo reaccionamos? Después de oír lo poquito y torpe que he podido comunicaros, ¿cómo reaccionamos ante un Dios como este? Pues espero que reaccionemos como los salmistas, alabándole, adorándole, creyéndole, obedeciéndole, proclamándole y sirviéndole. Mirad, tenemos que maravillarnos de este Dios que es nuestro Dios, el Dios de las Escrituras, debe producir asombro y admiración en nosotros. No es un Dios frío ni lejano, es un Dios personal que se ha acercado a nosotros. El hecho de pensar en nosotros, de buscar nuestra salvación, muestra que es un Dios amante, que quiere tener comunión y relación contigo y conmigo. Pero ¿no es eso maravilloso? El Dios creador del universo que quiera conocerme a mí. Mirar, los 5 últimos salmos, son 150, pues los 5 últimos son salmos todos de alabanza, de adoración, de gozo. No hay tristezas, no hay temores, es como un fin apoteósico, como la guinda del pastel, ¿no? En estos 5 salmos. Y me gustaría que acabáramos leyendo el 148, porque aquí exhorta el salmista
a toda la creación, fijaos, pero animales, a plantas, a toda la naturaleza, incluso a los elementos meteorológicos, los anima a alabar y glorificar a Dios, no solamente al ser humano. Así que quiero acabar leyéndolo. Si tenéis una Biblia lo podéis buscar y si no, pues lo escucháis. Dice así: alabad a Yahvé desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Yahvé, porque él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. Alabad a Yahvé desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego y el granizo, fijaos, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra, los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros, la bestia y todo animal, reptiles y volátiles. Y ahora ya pasa al ser humano y dice, los reyes de la tierra, fijaos, los más importantes, y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes y también las doncellas, o sea, los más infantes, los más pequeños, los ancianos y los niños, alaben el nombre de Yahvé, porque solo su nombre es enaltecido, su gloria es sobre tierra y cielos, él ha exaltado el poderío de su pueblo, alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano, aleluya. ¿Qué Dios tenemos? Tan maravilloso, tan grandioso, como dice Pablo, ¿verdad? Que oh profundidad de las riquezas de la sabiduría de Dios. Cuán insondables son sus juicios. Insondable es que es tan profundo que no podemos alcanzar el fondo. E inescrutables sus caminos, que no se pueden comprender. Porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? Porque de Él y para Él y por Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén.